pasada, como ya les había indicado, yo he sido apoderado legal de esta institución, actualmente soy asesor de la dirección de la Superintendencia de Mercado de Valores, y en esta oportunidad voy a tener a mi cargo la presentación de la sesión número 3 de este módulo, titulada La contratación de consumo en el ámbito bancario. Durante esta sesión vamos a desarrollar 4 temas fundamentales. En primer lugar, vamos a explicar nociones esenciales para el contrato de consumo en el ámbito bancario. En segundo lugar, vamos a desarrollar reglas de contenido y difusión para este tipo de contratos. Luego analizaremos los mecanismos para garantizar la buena fe y equilibrio contractual, y luego finalmente entraremos a analizar algunos casos prácticos. Entonces, vamos a empezar en primer lugar con nociones esenciales vinculadas al contrato de consumo bancario. En primer lugar, en este tipo de contratos hay que identificar una característica esencial que se deriva de los sujetos que conforman la relación de consumo. En este caso en particular tenemos, por un lado, a un consumidor, que es el destinatario final del bien y servicio, que ustedes ya han estudiado la sesión pasada, y por otro lado tenemos, en el lado del proveedor, a una empresa supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Dentro de estas empresas tenemos bancos, las cajas de ahorro, las entidades financieras, entre otras, que también ustedes ya han revisado en la sesión pasada con queridos. Otro elemento esencial de este tipo de contratos, ya en el caso del contrato bancario de consumo, es la prestación que es objeto del contrato. Por la naturaleza de los servicios que presta una entidad financiera, tenemos dos tipos de operaciones: operaciones de crédito y operaciones de depósito. Dentro de las operaciones de crédito tenemos diferentes tipos de contratos, dependiendo de la modalidad. Tenemos el contrato de préstamo o mutuo dinerario, que involucra la entrega de una cantidad de dinero hacia el cliente bancario financiero. Este tipo de contratos se caracterizan por el plazo, ¿no es cierto?, por las garantías. Habrán contratos que no tengan, contratos de crédito o mutuo de dinero que no se encuentren garantizados. Sería el caso de los créditos personales. Tenemos contratos de mutuo de dinero que tengan garantías personales, como avales o fianzas, o tendremos contratos de mutuo de dinero que tengan garantías reales, ¿cierto? Una prenda o una hipoteca. Dentro de esta categoría de contratos de crédito también tendremos a los contratos de apertura de línea de crédito. En este caso no se entrega en el momento una cantidad de dinero, pero se pone a disposición una línea de crédito que en el futuro podrá utilizar el cliente. En estos casos nos referimos típicamente al contrato de tarjeta de crédito, donde se otorga una línea de crédito que el cliente podrá usar de acuerdo a los términos y condiciones de ese contrato. Y dentro de esta categoría, finalmente, de contratos de crédito, tenemos otro tipo de contratos que podrían generar un crédito. Nos referimos a los casos de aval o fianza que otorgue el banco. Imaginemos, por ejemplo, que el banco avala a un cliente. Propiamente no hay una operación de crédito, pero si se configuran las circunstancias para que se ejecute ese aval, el banco responderá por la obligación del cliente y automáticamente se convertirá en acreedor de este. Y allí tendremos un contrato de crédito. ¿Ok? Esos son los contratos de crédito que involucran una relación de consumo bancario. Por otro lado, tenemos los contratos de depósito. En este tipo de contratos, el banco lo que hace es captar recursos del público. Y hay diferentes tipos. Por ejemplo, los contratos de depósito, por la forma en que se otorgan, serán depósitos simples o depósitos en cuenta corriente. Tendremos los contratos de depósito por su exigibilidad. Serán los
depósitos a la vista, donde el depositante podrá retirar su dinero en cualquier momento, o también los depósitos a plazo, donde el depositante, en este caso el cliente del banco, acuerda con el banco una condición de plazo en el cual no podrá retirar el dinero. También tenemos, por la función que cumple el depósito, diferentes tipos. Tenemos el depósito judicial, por ejemplo, tenemos el depósito en garantía, o tenemos el depósito en cuenta de CTS, ¿no es cierto? Que es un depósito que se otorga en calidad de seguro de desempleo, por decirlo de manera sencilla. ¿Ok? Esos son los tipos de contratos que vamos a analizar a lo largo de esta sesión. Muy bien. Ahora, teniendo claridad respecto del contrato, vamos a pasar a analizar cuál es la regulación aplicable a estos contratos especiales. Y esta regulación está contenida en normas de carácter general y en normas específicas sectoriales, principalmente contenidas en la reglamentación de la SBS. En primer lugar, como norma general, tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En este código vamos a encontrar varios elementos interesantes. Tenemos principios generales, dentro de los cuales algunos tienen más incidencia que otros en la existencia y en la regulación del contrato. Tenemos, por ejemplo, el principio pro consumidor, que establece un criterio de interpretación en caso del contenido del contrato de adhesión o con cláusulas generales de contratación no quede claridad sobre su sentido. Si luego de revisar un contrato con cláusulas no negociadas, obviamente, se verifica incongruencia o duda respecto de su sentido o de su interpretación, en ese caso se aplicará el principio pro consumidor y se entenderá aquella interpretación más favorable para el consumidor. Muy bien, este código también incorpora otro principio importante que tendrá incidencia directa en los contratos de consumo, y es el principio de transparencia. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de contratos tiene que incorporar toda aquella información relevante que el consumidor necesite conocer antes de decidir si contrata o no contrata. Y este principio de transparencia, pues además es importante resaltar, trasciende al contrato, porque se exige en la fase previa, fase de negociación, una fase previa al contrato, donde el consumidor tiene derecho a recibir la información que exija vinculada a la operación que va a realizar, entre otros los formularios contractuales. Este principio de transparencia se materializa en la celebración del contrato también, porque el consumidor pues tiene el derecho, y el proveedor, que es el banco, tiene la obligación de entregar el contrato, y ya sea la hoja de resumen o donde se determinen las operaciones y las características, ¿no es cierto? Y en la fase post-contractual también se materializa este principio de transparencia, porque eventualmente, en caso se requiera hacer algún tipo de modificación unilateral de contrato, en caso el banco decida modificar unilateralmente el contrato, que ya lo vamos a ver más adelante, existen obligaciones de información concretas que va a tener que cumplir. Entonces, por eso decimos que este principio de transparencia tiene incidencia real en el contenido y en el acceso al contrato. Otro principio importante es el principio de buena fe. ¿Por qué mencionamos el principio de buena fe? Porque el principio de buena fe establece un parámetro de conducta objetivo que trasciende también la celebración del contrato, y básicamente se materializa en dos elementos fundamentales. En virtud de este principio, el proveedor, en este caso la entidad bancaria, está obligada a informar bajo las características que estudiaremos en la siguiente sesión: información relevante, información oportuna, información clara, información accesible de manera sencilla, ¿no es cierto? Y también, en base a este principio de buena fe, y ya lo vamos a ver en un momento, se establecen obligaciones
específicamente para contratos de adhesión y con cláusulas generales de contratación en el ámbito de la negociación y el equilibrio, ¿no es cierto? Y ahí vamos a estudiar todo lo que se refiere a las cláusulas abusivas. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Estábamos hablando de regulación. Yo les decía que el código, como la norma principal, establece principios fundamentales que habrá que tener en cuenta. El código también reconoce los derechos del consumidor y las obligaciones del proveedor. Fundamentalmente el derecho a la información, ¿no es cierto? Y el derecho a recibir bienes y servicios idóneos. El código establece también una regulación especial para los contratos de consumo. Ustedes lo habrán revisado en el desarrollo de sus actividades diarias. El código incorpora un capítulo especial donde se establecen requisitos de contenido mínimo para el contrato de consumo. Además, se establecen requisitos especiales para las cláusulas contenidas en contratos de adhesión y para las cláusulas generales de contratación. También en esta sección especial del código se incorpora toda la regulación para cláusulas abusivas y disposiciones generales sobre aprobación administrativa previa de cláusulas. De hecho, va a ser muy importante para nosotros revisar este capítulo porque básicamente se plantean ahí los mecanismos para garantizar el equilibrio en una relación contractual de consumo. Pero además también el código incorpora obligaciones específicas para servicios bancarios y financieros. Ustedes van a encontrar un capítulo donde se incorporan este tipo de obligaciones. Entre otras, se establecen requisitos para la modificación o resolución de contratos y obligaciones de información puntuales, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, retomando, cuando hablábamos de regulación, nuestra norma principal es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Pero también tenemos normas sectoriales que ya de manera específica regulan la relación de consumo en el ámbito bancario. Y dentro de esas normas especiales tenemos la ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros. Muy bien, esta norma, en complemento a lo que señala el código, incorpora también obligaciones de información, incorpora reglas para la modificación unilateral de contratos, establece además un marco general sobre regulación de cláusulas abusivas. ¿Sí? Como ven, realmente esta norma es anterior al código. Lo que ha ocurrido es que, en buena cuenta, el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha incorporado muchas de las disposiciones normativas de la ley complementaria ya a nivel de código, pero la regulación es uniforme finalmente. También hay que tener en cuenta la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. En este caso puntual, esta norma establece el marco general de supervisión a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros y, entre otras cosas, también establece las operaciones y servicios que podrán desarrollar las entidades bajo el ámbito de supervisión de la SBS. Allí ustedes encontrarán qué actividades puede desarrollar el banco, qué actividades puede desarrollar una caja de ahorros, qué actividades puede desarrollar una entidad financiera propiamente. Y todo eso lo vamos a encontrar en la Ley General del Sistema Financiero. Pero además de todas estas normas, tenemos una regulación sectorial que está conformada por todos aquellos reglamentos que emite la Superintendencia de Banca y Seguros. Y dentro de estos reglamentos, el principal es el Reglamento de Transparencia, que me imagino que es una norma que ustedes revisan a diario en su actividad profesional, básicamente los que ven temas bancarios y financieros. Este Reglamento de Transparencia, además de incorporar obligaciones específicas en materias de información, incorpora mecanismos para la difusión de la información, incorpora reglas respecto al momento de la entrega de los documentos en el marco de un contrato bancario de consumo, reglas para la modificación de estipulaciones contractuales, para la aprobación previa de cláusulas generales de contratación y también incorpora una regulación sobre
cláusulas abusivas. Es un reglamento básicamente transversal porque se aplica a todas las operaciones de una entidad financiera para con sus clientes, básicamente a través de las disposiciones que hemos descrito. Muy bien, dentro de los reglamentos de la SBS tenemos algunos reglamentos específicos. El caso del reglamento de tarjeta de crédito y de tarjeta de débito, que en materia de contratos establece requisitos de contenido mínimo para un contrato de tarjeta de crédito. Igual ocurre con el reglamento de cuentas corrientes, ustedes también deben haber revisado, que incorpora requisitos de contenido mínimo para un contrato de cuenta corriente. Muy bien, esta es la regulación general que vamos a tomar en cuenta para esta sesión sobre contratación en el ámbito bancario y financiero, no sin antes mencionar un último instrumento normativo, que es el Código Civil, que se aplicará supletoriamente en caso de algún vacío en la regulación que ya hemos mencionado. Muy bien.